sobre todo teniendo en cuenta que sos abogado y que participás ni más ni menos de la coalición cívica, que con el tema de la corrupción, digamos, es bastante áspera, sobre todo del lado de Lilita, por ahí que lidera el espacio. Te quería preguntar, porque viendo uno de tus proyectos de ley recientes, es el de, voy a leer así no lo digo mal, prohibir el ingreso al empleo público por herencia, y te quería preguntar si este proyecto, digamos, puede disminuir considerablemente la corrupción en el Estado, teniendo en cuenta que se mete mucha parentela. Mira, justamente lo hicimos porque, aunque parezca mentira, hay algunos organismos del Estado que todavía permiten, o mejor dicho, le dan derecho a personas a que puedan ingresar sus familiares. El caso más paradigmático que a María Eugenia Vidal le costó mucho a la provincia de Buenos Aires, era el Banco Provincia, que permitía que si vos trabajabas en el Banco Provincia puedas designar a uno de tus hijos y te reemplace cuando te jubilabas, que además te jubilabas súper joven en el Banco Provincia. Esa fue una de las leyes que María Eugenia modificó y que no le permitían los empleados del Banco Provincia en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene su sede principal en la ciudad, parece una contradicción, pero bueno, viene de larga data de cuando la Ciudad de Buenos Aires era la capital de la provincia, no la dejaban entrar de la cantidad de protestas que le hacían, cuando en realidad estaba haciendo un acto de justicia. Siguen habiendo algunas empresas, algunos organismos que tienen esta prerrogativa para algunas personas, que es absolutamente injusta. La Constitución dice que el único requisito para ingresar al empleo público es la idoneidad, y así debería ser. Uno, para ingresar al empleo público, debería ser un concurso de oposición, en algunos casos, en otros casos puede haber cierto personal político de asistencia que tengan algunos funcionarios, donde puede buscar gente de su confianza, pero no por eso familiares, y tiene que ser gente preparada para trabajar en el puesto en el que se le asigne. Así que sí, es una forma de combatir una corrupción que es la menos visible, no es quedarte directamente con un bolso de plata, como ocurrió tantas veces, pero que de algún modo nos degrada el Estado del que todos tenemos que gozar de distintos servicios básicos como educación, seguridad, justicia, que muchas veces el Estado no nos puede dar, o nos da mal, mejor dicho. Y digamos, ¿qué otra medida se puede llegar a implementar para acompañar esta? Bueno, en relación a la corrupción hay una cantidad de leyes que están pendientes en la Argentina. Nosotros tenemos que modificar la ley de ética pública. La ley de ética pública es una ley. La Constitución nuestra se reformó en el 94 y una de las tareas que le dio al Congreso es dictar una ley de ética pública. Recién en el 99 o 2000 se dictó esa ley, 6 años después de que la Constitución nos pedía que la dictemos, fue durante el gobierno de la Rúa. Fue una ley para la época buena, pero es una ley que ya quedó vieja y que tiene que, digamos, prever un montón de conductas que a lo largo de los años se fueron mostrando que eran disvaliosas o corruptas por parte de los funcionarios y que hoy no tenemos cómo exigirlas. Desde una declaración jurada de intereses, no solo de bienes, por ejemplo, el presidente de la Nación. Yo le pedí al presidente de la Nación, ni bien asumió, que nos diga cuáles habían sido sus empleos, porque no se le conocía trabajo, a pesar de que no tenía puesto público, no se le conocía ningún trabajo. Bueno, ¿cuáles habían sido sus empleos? Porque había alguna información periodística que decía que había sido empleado de 2 empresas reguladas por el Estado. Una Repsol, otra el grupo Indalo, que es el grupo del empresario Cristóbal López, que tiene, entre otras cosas, C5N, que son actividades reguladas por el Estado. Bueno, los funcionarios públicos, sea el cargo que sea, tenemos que decir para quién trabajamos en el pasado, sobre todo si son actividades reguladas por el Estado, porque después del Estado tal vez les damos algún beneficio. Bueno, ese tipo de conductas hay que arreglarlas mejor en una nueva ley de ética pública. Hay que hacer que la información que tenemos que declarar los funcionarios, además de ser más completa, tenga más publicidad, que todos la puedan ver, para que el periodismo y la sociedad civil nos controle. Después tiene que haber otras leyes, la ley de ficha limpia, para que a los cargos selectivos no puedan acceder personas condenadas por corrupción, que eso hoy sucede. Cristina Kirchner me refiero, todavía no tiene una condena, pero es muy probable que lo tenga este año y probablemente tenga otras el año que viene.
Y es muy probable también que quiera ser candidata a senadora, presidenta, diputada, algún cargo que le dé ciertos fueros, ciertos privilegios para no ir presa, y eso no puede ocurrir. Así que leyes para complementar que el Estado sea más honesto, hay muchísimas. Muchas las hemos propuesto, ahora seguramente se me escapan un montón, pero las tenemos que trabajar porque digamos, yo creo que la sociedad ya no tolera, por más que la corrupción no esté siempre en el top, no sé, 3 o 5 de los temas que más preocupan a la sociedad, siempre está cerca. Y hay momentos donde se acerca a las primeras preocupaciones. Bueno, tenemos que estar atentos porque hay una sociedad muy cansada, muy desgastada, muy frustrada, que pide renovación, pero que en muchos momentos va a pedir muy fuerte honestidad y transparencia. Y no puede ser solo condenas. Tiene que haber condenas a los que cometieron delitos, pero tiene que haber antes medidas que prevengan que esos delitos no se cometan a la función pública, porque se degrada la calidad de vida y el servicio, insisto, que ofrece el Estado a todos los ciudadanos. ¿Y crees que hay una relación entre, digamos, un Estado grande y la corrupción, sobre todo teniendo en cuenta que Argentina tiene un Estado bastante grande, que representa alrededor del 40% del PBI, con muchos funcionarios, muchos ministerios y quizás algo desorganizado? Mira, te podría decir que un Estado grande no ayuda a un Estado transparente. ¿Hay Estados grandes transparentes? Sí. Los países, digamos, escandinavos tienen Estados bastante grandes y con buenos estándares de transparencia. En la Argentina no ayuda a este tamaño, por supuesto, porque hay negocitos, hay nichos de corrupción en una cantidad de lugares enormes. Y eso ayuda en que el Estado sea más grande. ¿Podríamos tener un Estado grande y transparente? Sí. Probablemente, o sea, esa dicotomía se puede solucionar, pero hay una cultura de la corrupción que yo creo que igual en un Estado pequeño, en la Argentina, también se daría. Es más fácil de controlar, por supuesto, hay menos incentivos desde ya, hay más luz porque hay menos lugares para mirar, entonces, insisto, el periodismo y la gente que le interesan estos temas lo ve mejor, pero para el Estado que sea, nosotros necesitamos un Estado honesto. Y normas de integridad, de ética pública, tienen que ser muy modernas, muy estrictas y por supuesto que se cumplan. Porque podemos tener la mejor ley, pero si los lugares son ocupados por las peores personas, tampoco se van a cumplir. Y yo creo que no estamos tan lejos. Muchas veces, yo aclaro, tengo en mi personalidad, digamos, es de un rasgo optimista en general. O sea, soy bastante optimista en mi vida cotidiana y creo que las cosas se pueden lograr. Pero además, analizándolo desde un lugar más, con más evidencia, cuando nosotros fuimos gobierno, entre el 2015 y el 2019, hubieron muchos avances en materia de integridad pública. Habían organismos, ya sea la FIP, la UIF, la Oficina Anticorrupción, que estaban ocupados por personas honestas que buscaban que el Estado sea más transparente. Y se dictaron un montón de medidas. Ese proyecto de ley que vos me preguntabas, Juan, recién, en realidad, el antecedente de ese proyecto es un decreto de Mauricio Macri que pedía que se deroguen todos estos regímenes de privilegio para que ingresen familiares de personas. Y como esto, hubo una cantidad enorme de medidas que se tomaron y que algunas volvieron atrás porque cambió el gobierno y otras que quedan, están ahí un poco flojas, como la ley de acceso a la información pública, como el expediente electrónico, que las estamos cuidando y que cuando volvamos a hacer gobierno vamos a tratar de reforzarlas y de poner muchas más. Con lo cual, soy optimista porque se pudo hacer mucho y que creo que con el reclamo de la sociedad que hay hoy, si volvemos a hacer gobierno vamos a poder hacer mucho más para que el Estado sea transparente, honesto y controlable por todos. Juan Manuel, ahora te llevo a otro tema totalmente diferente, te llevo a tu partido, a la coalición cívica, y te quería preguntar de algo que a mí me parece muy estructural, pero puede no serlo, que es el rol de Lilita Carrió, ¿no? Porque hace unos años nosotros vimos que se retiró, por así decirlo, de los cargos políticos, después dijo que se iba a retirar de la política, y vemos como una tendencia de que ella cada vez se está alejando más, ¿no? Da menos declaraciones,
y bueno, quizás en algún momento deja de participar totalmente de la discusión pública. ¿Cómo podemos pensar de alguna manera la coalición cívica sin Lilita Carrió, ¿no? ¿Podría existir de alguna manera una coalición cívica sin Carrió? ¿Cambiaría al partido? ¿Cómo sería? Es la pregunta que nos hacen muchas veces los que, digamos, nos valoran en algún sentido y que dicen, ustedes tienen un lindo partido que empezó ya hace 20 años, parece que es mucho más joven, pero ya cumplió 20 años a fines del año pasado. Lilita, su última aparición pública importante fue en ese aniversario de los 20 años, y es cierto que está bastante más alejada que en otras oportunidades. O sea, sale menos, ahora estos días va a volver a salir un poco, a dar alguna entrevista, pero como dice ella, los cargos públicos la desgastaron mucho. El Congreso para muchos lugares, para muchas personas es un lugar que genera mucha atracción, ganas de estar, pero para alguien como Lilita, que estuvo tantas veces, hoy por hoy, o desde hace muchos años, genera mucho más un desgaste, sobre todo cuando tenés tanta exposición pública, ¿no? Gente que te grita, que te putea, que te critica de una manera muy agresiva. Es un lugar agresivo el Congreso, hay que estar, cansa mucho para los que le ponen el cuerpo a veces estar ahí, y es cierto que ha sido corriendo. No creo que se vaya a correr definitivamente, mientras hasta el último día de su vida yo creo que va a estar mirando la política, opinando sobre la política, y muchas veces por ahí no directamente, pero llamándonos a muchos de nosotros para decir, che, prestale atención a esto, habría que denunciar tal cosa. Eso pasa estos días, ella, por más que no estuvo públicamente, lo hizo con todos nosotros. Ahora, dicho esto, voy a tu pregunta más concreta. Yo creo que podemos existir como partido. Vamos a perder a nuestra mejor asesora hoy. Nosotros hoy con Lilita corrida estamos teniendo algún protagonismo en la agenda pública nacional, con mucho más esfuerzo. Nos toca tener un esfuerzo enorme, pero cuando vemos que no se nos ocurren cosas, o cuando tenemos una duda importante, la llamamos por teléfono y en un ratito tenemos una respuesta. Tenemos o un consejo o una estrategia. Tener estrategia o una posición. Tener una posición en política parece fácil, pero no es tan fácil. Hay que tener claridad, hay que tener frialdad en el análisis, y Lilita nos los da. Va a ser un desafío enorme el día que Lilita nos diga, chau chicos, yo me jubilo por completo, no sé, me voy a vender baililitas, que es lo que quiere hacer a veces, que es su marca de ropa, o me voy a, no sé, o se va de esta vida. Va a ser un desafío muy grande, te lo voy a poder contestar cuando eso suceda, que ojalá sea dentro de muchos años, porque hoy nos ayuda un montón y nos enseña todavía mucho. Perfecto. Y ahora, otra pregunta que va también sobre este tema es que en las últimas semanas los medios y ahora también hablan mucho de los candidatos presidenciables para 2023, ¿no? Y que la coalición cívica dijo, no es el momento para hablar del tema, ¿no? Y bueno, ahora nosotros, por ejemplo, vemos que el PRO también habla de lo presidenciable, la Unión Cívica Radical, el peronismo republicano, también Pichetto también habló hace unos días del tema, y vemos como una coalición cívica que es la cuarta pata que está ahí en el medio y dice no hay que hablar del tema. Y yo te quería preguntar, ¿por qué la coalición cívica no decide hablar de estas decisiones políticas que al fin y al cabo se hacen ahora porque si no entras rezagado o entras de atrás en las decisiones políticas de cara al 2023? ¿Por qué decide hacer esto? O no sé si lo ves así, por ahí no lo ves así, pero ¿por qué decide hacer esto la coalición cívica mirando a los otros tres partidos que sí lo hacen? Porque nosotros tenemos que construir a nuestro modo de ver, ¿no? Primero, nos votaron hace poquito para una tarea, a muchos de nosotros. Hubo elecciones legislativas que terminaron en noviembre del año pasado, estamos a abril, y nuestra principal tarea hoy es ejercer nuestro rol en el Congreso de la Nación, por supuesto sin prometerle nada a la sociedad. Hoy hablaba con unos amigos de lo difícil que está el Congreso, de lo parejo que está el Congreso, y de lo difícil que es sacar leyes concretas que le mejoren la calidad de vida a la gente. Pero muchos te dicen va a ser un año perdido en el Congreso. Yo creo que va a ser un año ganado
incluso si no sacamos leyes buenas, porque vamos a haber logrado con mucha paciencia y mucha estrategia que el gobierno, y principalmente que Cristina, usen su poder de daño para profundizar la crisis, porque creo que en ese escenario de profundización de la crisis a Cristina le sirve. Entonces, primero, ocuparnos de esa tarea, en Juntos por el Cambio. Segundo, ocuparnos de construir una propuesta, un programa y una narrativa, le gusta decir ahora a los políticos, no sé, otros dirán relato, otros dirán una propuesta, que enamore a la gente. Enamore en el mejor sentido, no es venderle un buzón, pero decirle, miren, yo te lo digo de esta manera, soy optimista y creo que vamos a poder ser gobierno y hacer un mejor gobierno del que hicimos. Vos me dirás por qué. Porque había una generación, 2 o 3 generaciones, mejor dicho, completas, que no pasaron por el poder, excepto que hayan sido peronistas, y que entre el 2015 y el 2019 pasaron por el poder, y yo creo que esa gente, porque la conozco, es buena gente, tiene buenas intenciones y aprendió de esa experiencia. Esa experiencia no le pasó por el costado, la atravesó esa experiencia, porque es muy duro gobernar en minoría, gobernar con todos los que teníamos enfrente, y aprendimos de nuestros errores y estamos todo el día pensando qué hicimos mal, qué hicimos bien, qué podríamos haber hecho mejor y qué tendríamos que hacer y cómo lo tendríamos que hacer y con quién lo tendríamos que hacer. Entonces, a eso, que te lo digo así, de manera desordenada, hay que estructurarlo, hay que pensarlo, hay que escribirlo, hay que reflexionarlo y pronto, muy pronto, hay que contárselo a la sociedad. Para que sea quien sea el candidato de Juntos por el Cambio, no importa quién sea, haya una base de lo que hay que hacer, que la compartamos todos, que la comparta Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Lilita Carrió, Horacio Larreta, Lustó, Negri, Vidal, el que se les ocurra a ustedes. Porque nosotros no podemos ir totalmente desordenados. Ahora, dicho esto, creo que además estar todo el tiempo posicionándote y haciendo un poco de internismo, porque pasa esto de que fulano opina de mengano, y somos todos del mismo equipo, en definitiva, dejémoslo para el año que viene, porque nos vamos a desgastar mucho, porque la gente está esperando otra cosa de nosotros y porque tenemos mucha tarea para hacer este año. Entonces, por eso creemos que no hay que hablar ahora, porque que nos sobran candidatos a presidente no tiene duda nadie. Hoy el oficialismo no tiene candidatos a presidente y Juntos por el Cambio tiene, no sé, 5, 10 buenos candidatos a presidente. Yo, por supuesto, prefiero a unos que a otros, pero yo estoy tranquilo si al menos es alguno de ellos. Así que esa es la razón, un poco corrernos de eso para descomprimir y no opinar tanto de quién, sino de cómo y para qué. Y sobre otro tema que se habla en Juntos por el Cambio, que es todo el tema de las internas, no de candidatos presidenciables, sino de temas, ¿no? Del acuerdo con el FMI, algunos estaban en contra, todos a favor, de incorporar a Milei, algunos están a favor, otros en contra. Después también se habló de bueno, hay que reivindicar a Menem, otros que dicen no hay que reivindicar a Menem. Yo te quería preguntar, ¿cuánto puede sostenerse una coalición con diferencias tan marcadas, ¿no? Porque no estamos hablando de temas menores. ¿Cuánto podría sostenerse una coalición así, ¿no? A nosotros nos une el futuro, no el pasado. Así que en ese sentido, por ejemplo, Miguel Ángel Pichetto, lo recontra respeto a Miguel Pichetto. Y fue presidente del bloque de Carlos Menem y de Néstor Kirchner y de Cristina. Y para mí Pichetto es uno de los tipos con más experiencia política que tiene la Argentina y decidió estar acá y decidió construir futuro con nosotros. Entonces yo no me pongo a discutir con Pichetto cómo fue el gobierno de Menem. Yo tengo mi opinión, Miguel Ángel tiene la suya, o con Milei también me parece una discusión que no, a mi modo de ver no tiene sentido, porque Milei dijo que con muchos de nosotros no va a estar, y para mí Milei está súper equivocado en cómo nos caracteriza a nosotros. Yo no soy ni socialdemócrata, ni socialista, ni nada, y no tengo ningún problema con el que lo sea, pero yo no me siento así, no me defino así, no defino mis votaciones con esas características o con esas estructuras políticas. Al contrario, creo que hay que desideologizar bastante la política argentina, que hay que tener soluciones justas para cada caso concreto, o sea, hay que mirar, bueno, acá, ¿qué hay que hacer? En el acuerdo con el fondo, ¿es de derecha o es de izquierda votar el acuerdo con el fondo? No, muchachos, no es ni de derecha ni de izquierda, es
seguir perteneciendo al mundo, es no profundizar una crisis que es muy costosa y es muy traumático salir, que va a ser muy traumático para la sociedad, pero también para el nuevo gobierno que acceda. ¿Que el acuerdo es malo? Sí, es malo, pero es el acuerdo que nos proponen los países más importantes del mundo para firmar, y nosotros creímos que había que acompañar, algunos creían que no, finalmente votamos todos juntos. Pero esas discusiones creo que siempre son superadas. O sea, cuando digo superadas es que se discuten, a veces en privado, a veces en los diarios, pero la mayor parte de las veces para mí son discusiones del pasado. Son discusiones de cómo interpretamos el pasado. Y no son las más importantes. A mí me gusta opinar, en general no le tengo miedo a no opinar sobre eso. Macri dijo hace poco, el gobierno de Menem va a ser cada vez más reivindicado, bla, 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 porque unió a los argentinos. Yo lo que dije es, probablemente sea cada vez más reivindicado en algunas políticas. Yo no me olvido de un aspecto del gobierno de Menem que para mí es muy negativo, que fue cómo manipuló la justicia. Y para mí eso había que ponerlo sobre la mesa. ¿Por qué? Porque si no, por ahí nos confundimos un poco. Pero son debates, insisto, del pasado que no nos dividen en lo profundo y que nos permiten seguir construyendo juntos. No les doy tanta importancia. Te iba a preguntar, me parece que ya la respondiste un poco igualmente, pero porque ahora en este internismo que vos decís Juntos por el Cambio, digamos, como nació una suerte de dos facciones, una como que se tira más a la derecha y sí al sector de Milei, y que usa la grieta para, digamos, ganarle al otro sector, y otra facción un poco más dialoguista. Por lo que decís, intuyo que sos de la facción, digamos, que propone más el diálogo y el consenso que... Depende. Depende. A ver. No, perdón. Te contesto si querés ahí, o no sé si me querías preguntar algo más. No, era eso. Depende el tema. Depende el tema y depende quién está enfrente y qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en el caso del acuerdo con el fondo, tuve que dialogar con el oficialismo. Y yo quería llegar a un acuerdo. A un acuerdo significa, no significa una negociación donde hay cosas donde se llevan unos y otros. Digo, tenemos este problema, solucionemos este problema, nuestra forma de solucionarlo es esta, no aprobar el programa del acuerdo con el fondo, sino autorizarles a ustedes el financiamiento. Esta es la interpretación que hacemos de la ley, de la Constitución, del acuerdo, de cuál es nuestra función como oposición en el Congreso de la Nación. Y me tocó hablar con un montón de actores del oficialismo y con actores de la oposición, de los duros, de los blandos, o como quieras llamarlo, y tengo la suerte de que puedo hablar con los dos bandos, muy entre comillas. Nosotros ahora estamos discutiendo Consejo de la Magistratura y estoy en la dureza de la dureza. Massa nos quería llamar para hablar y yo no quiero que me llame, y si me llama no voy a ir, porque no hay nada que hablar en temas institucionales. Hay que cumplir el fallo de la Corte y nada más. Entonces yo me parece que en algunos temas muy claves, que pueden angustiar mucho y tensar y estresar la vida de las personas, puede haber diálogo. La pandemia, tenía que haber diálogo. El eventual default de la deuda externa argentina, tenía que haber diálogo. Cómo ordenar que se hagan las elecciones el año pasado, que algunos querían suspender las PASO, otros querían postergarlas, otros querían derogarlas. Tenía que haber diálogo porque eran las reglas de juego. Ahora, en otro montón de cosas, subir impuestos, no va a haber diálogo. No, y ahí votamos en contra del impuesto a la riqueza y vamos a votar en contra del impuesto a la renta extraordinaria, y después con los temas institucionales, reforma judicial, reforma del Ministerio Público, reforma del Consejo de la Magistratura, no hay diálogo posible, porque ellos lo que están buscando es romper el sistema. Entonces, insisto, depende del tema, nos toca distintas posiciones, y a mí en particular me toca encarnar distintas posiciones, y me siento muy cómodo, a veces siendo súper duro y a veces sentándome por ahí con la gente con la que no me sentaría nunca, pero con respeto y siendo claro, se puede charlar. Siempre tratando de no caer en ninguna trampa, ¿no? Es un equilibrio súper difícil y muy desafiante, pero cuando vos no vas a buscar nada en el medio, de decir,
yo me quiero llevar plata para mis intendentes, me quiero llevar, no sé, la ley mía de no sé qué cosa. No, nosotros vamos sin pedirles nada, porque con esos tipos vos no podés sentarte a decir, pero yo quiero tal cosa. No, porque ahí seguro, iba a decir una barbaridad, la arruinás a la situación. Así que con mucha transparencia se puede dialogar y se puede ser duro. Claro, pero no crees en algo tan tajante como la grieta sí o la grieta no debería existir. Como depende de también. No, la grieta existe. La grieta existe, pensamos muy distinto. La grieta no es un invento de la política, no es un invento de la gente, no es un invento de los medios. Si yo me ha tocado hablar con Máximo Kirchner en reuniones de trabajo. Pensamos muy distinto. En algunas cosas por ahí no tanto, pero en cómo imaginamos que el país tiene que crecer, pensamos totalmente distinto. En cómo tienen que estar diseñadas las instituciones, pensamos totalmente distinto. Y ellos han llevado ese pensamiento a una práctica muchas veces autoritaria y violenta. Entonces, la grieta se sucedió, está ahí, y llevaron a que mucha gente piense de esa manera. Y nosotros tal vez también fuimos muy duros, algunas veces hasta agresivos, porque sentíamos mucho ataque del otro lado, y mucha gente nos acompañó y se puso muy dura, en buena hora, y quedó esa grieta ahí en el medio. Y tal vez algún día esa grieta se disipe, se convierta, no sé, en una mesetita, en algo distinto, pero va a estar, hay una diferencia que va a estar, depende por ahí de nuestra madurez y de algunos puntos de coincidencia. Y en esos temas siempre fuimos muy duros. Por ahí en estos últimos años, pandemia de por medio, la frustración del gobierno de Cambiemos, tratamos de, incluso el ataque de la vicepresidenta al presidente, nos parece que no era bueno para nadie. Tratamos de poner paños fríos en algunos temas, pero nuestra historia en general de coalición cívica, de Lilita, ha sido de una dureza, muchas veces en soledad, muy firme. Y estamos muy acostumbrados a ser duros y no renegamos de ser duros para nada. Perfecto. Y ahora hablando de coalición cívica, yo cuando estaba pensando en las preguntas dije, bueno, coalición cívica, como habla de un ciudadano, siento que habla como de un ciudadano que tiene que ser actor y no solo un espectador que va a elegir a los representantes, ¿no? No sé, eso me surgió cuando estaba pensando. Y últimamente se vio como que se ve una antipolítica, una noción bueno, hay que ir en contra de la política porque la política nos juega en contra. Muchas personas se alejan de la política y dicen, no quiero hablar de este tema. O dicen, bueno, los políticos son todos corruptos y nada, los políticos son los que nos hacen daño. Te quería preguntar, ¿qué le podrías decir a esas personas que les pasa eso o qué pensás acerca de eso? Que los entiendo, primero. A mí la política me interesa desde muy chico, muy, muy, muy chico. Me acuerdo, siempre lo cuento cuando hablo con jóvenes sobre todo, que yo era, no sé qué edad tendría, 5 años, póngale, y le dije a mi mamá, ¿quién es el bueno y quién es el malo, como los dibujitos, Menem o Alfonsín? Me acuerdo que mi mamá me dijo, bueno, no es tan fácil responder esa pregunta, no me acuerdo, era, no sé, año 90 sería. Y miré la política siempre, y en el 2001 me empezó a gustar más la política, me atrapaba, la miraba todo, pero puteaba a los políticos, a la mayoría de los políticos. La miraba Lilita se hizo muy conocida y tenía mucha legitimidad en esa época. En el año 2001 empezó a crecer mucho su figura y no me quería acercar a ella. O sea, la miraba por la tele, ya vivía en Buenos Aires, a pesar de que soy de esa ley, yo me había venido a estudiar en el año 2002, y la miraba y me la crucé incluso en la calle varias veces y me costaba acercarme, porque decía, en definitiva me estoy acercando a un partido político, y la política, en términos generales, no me gusta. Después me la choqué tantas veces porque vivía cerca que terminé acercándome y metiéndome en política con mucho cuidado y con mucha distancia. Y ese prejuicio, en algunos casos se me confirmó y en otros casos se me disipó. Hay mucha gente muy buena en la política, en todos los partidos, en todos, excepto que sea un partido muy chiquito y esté lleno de gente mala, siempre encontrás gente buena, hasta en el partido que menos te lo esperás, y gente que quiere hacer las cosas bien. Y después está lleno de gente muy desagradable, está lleno de gente muy que lo único que le interesa es el poder, su dinero, el dinero que puede hacer, sus lugares, todo eso existe y es asqueroso.
pero eso te hace entender ese desprecio, pero también entender que hay otro montón de cosas buenas para hacer, y que la pelea, entre comillas, por limpiar la política, vale la pena porque cambiás la realidad de la vida de la gente con un impacto que no lo tenés en la sociedad civil, que no lo tenés en ningún otro lado, y que se pueden lograr cosas buenas. Hay avances y retrocesos, y el secreto, me acuerdo, nos decía Carrió cuando éramos muy chicos y llegamos al partido, es meterse en el barro, limpiarlo y no ensuciarte vos. Dificilísimo, pero hay muchos ejemplos de que se puede hacer en todas partes. Así que lo que le diría a la gente es, sáquense la frustración, traten de creer en alguien. Si creen en una sola persona alcanza, si creen en un grupo mejor, y de seguirla a esa persona, de darle aliento, de ayudarla, no sé, y de participar, excelente. Si se meten en los partidos políticos, que no es fácil, no tienen puerta de entrada, tienen que llamar, pero bueno, en el mundo de las redes es mucho más fácil. Sirve mucho, y sirve que se involucren para mejorar esos espacios. Están hechos por personas, no es tan difícil. Si yo me imagino hace 15 años, ni me imaginaba que iba a ser diputado nacional y presidente de un bloque, y que iba a estar en momentos históricos de la Argentina influyendo en esas decisiones. Se llega y se puede. Y Juan Manuel, ahí justo que vos habías dicho, bueno, arranqué desde joven con la política. En una declaración de principios de la coalición cívica, creo que es de Santa Fe, dice: la juventud es el combustible y la fuerza primordial para impulsar los cambios. Viste que desde el 2020 más o menos se ve como que los jóvenes dicen, no, la salida es C6, hay que irse del país porque no puede prosperar ahora. ¿Qué le podemos decir a los jóvenes que quizás en algún momento se interesaron por la política y ahora dicen, no, la política no, y que ven el futuro afuera del país y no acá? También lo entiendo. En el 2001, cuando a mí me tocaba ser muy joven, ser adolescente, yo pensaba también en irme del país. Lo veía como una posibilidad. Por suerte o por desgracia, vaya a saber, me quedé. Ya no sé, no me animé, se me ocurrió estudiar algo que no servía mucho para vivir afuera. Lo que le diría son dos cosas. Primero, si quieren irse del país para tener una experiencia, háganlo, no se queden con las ganas. Vayan, aprendan, conozcan, estudien, laburen, lo que sea, pero no lo dejen pendiente a eso, porque está bien, porque es sano, y porque no se quedan con una, pongámosle, frustración o con un tema pendiente en sus vidas, y lo que traigan de afuera, sea mucho o sea poco, va a ser un montón, porque es un aporte para tu vida personal, pero también para la Argentina. Después, crean en la Argentina, porque es espectacular viajar por el mundo, está muy bien. A mí todavía me encantaría irme a trabajar 1 año, 2 años afuera, volver, traer experiencias. Pero también el irte, hay algo que te quedó pendiente, que es el contrario de cuando te quedaste, digamos. Te puede quedar pendiente la experiencia de vivir afuera, pero también te queda pendiente la experiencia de tener tus afectos acá, de construir tu país, de apostar a tu país. Y se puede hacer, y aparte acá se quedan viviendo tus viejos, se quedan viviendo algunos amigos, se queda viviendo un montón de gente para la que querés que haya un mejor país, que no la querés dejar sola. Así que me parece súper natural, súper entendible, pero creo que vale la pena apostar a la Argentina, por más que parezca frustrante. No, se elige presidente cada 4 años, no es tanto tiempo, hay que trabajar en esos 4 años para tratar de que el que uno cree que es el mejor llegue, y que llegue acompañado de un montón de gente, y que podamos, Juntos por el Cambio escucha mucho lo que la sociedad opina. Y en los últimos años lo hizo mucho más. El último año del poder, con las marchas, y en las elecciones con las marchas, y estos últimos 2 años en la oposición lo ha logrado. Así que soy muy optimista de lo que podamos hacer escuchando a la gente. Juan Manuel, para cerrar, que quedan 3 minutos, te hago esta pregunta rápido. Vos hablabas del 2001 recién, que viviste la crisis, y posterior a la crisis surge el PRO, y ese vínculo con el radicalismo que fue muy funcional para ambos. ¿Cómo ves esa retroalimentación hoy, sobre todo de cara al 2023? Mira, el PRO, el radicalismo, la coalición cívica, teníamos historias como
separadas, el PRO nace en el 2001, como vos decís, el ARI, Coalición Cívica también, el radicalismo tiene más de 100 años. Era difícil pegar todo eso, lo pegó la gente. O sea, lo pegó la gente, eso también me acuerdo mucho, 2012, 2013, y de ahí para adelante hubieron un montón de marchas ciudadanas, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Me acuerdo de caminar por la 9 de julio con Lilita y que la gente le decía, únanse, únanse, únanse. Y Lilita y Macri no se hablaban y finalmente se encontraron en enero del 2015, se tomaron un café, se dijeron barbaridades y empezaron a construir barbaridades en el buen sentido, digamos. Yo pienso de Boeto con sinceridad brutal, pero que para mí estuvo buenísimo que eso pase de esa manera, porque así se entendieron y se respetan hoy. Y hoy, 6 años después, los mantiene unidos esa sinceridad que se tuvieron en ese momento para correr las diferencias que tenían. Con el radicalismo, que por ahí no tiene un liderazgo tan fuerte como puede ser Mauricio o Lilita hacia dentro de los otros partidos, es un poco más difícil, porque aparte tiene mucha historia democrática de décadas, literalmente de décadas, de más de 100 años, y creo que hay que escucharlos mucho más, porque ellos tienen una forma de relacionarse que es eso, es el diálogo, y también, en definitiva, lo cierro de esta manera. Hace casi 7 años que estamos juntos. Es un montón de tiempo para la Argentina. Nunca una coalición estuvo tanto tiempo junta en el poder y fuera del poder, y eso para mí es una esperanza. Se puede convivir, hemos convivido, vamos a seguir conviviendo y ojalá construyendo algo mejor.